Vamos entonces ahí, por favor, a Lucas, capítulo 9. ¿Estamos listos? Ok. Que vamos a iniciar con el tema 33 de la serie, el Mesías y su iglesia, y aquí vamos a empezar a ver algo que es una parte, de hecho es una sección muy grande. No lo vamos a ver todo hoy, obviamente, porque aunque lo pudiéramos ver y tocar algunos temas nada más, hay muchos acontecimientos que se van desatando, ¿no? A lo largo de todo esto. Y me refiero, el tema de hoy es así, se llama el inicio del rechazo al Mesías. El inicio del rechazo al Mesías. Entonces, hemos estado viendo cómo todo el tiempo que él estuvo hasta aquí, pues todo parecía como que viento en popa, ¿no? Todo muy bien, pero pues las cosas cambiaron. Y ahorita vamos a ver por qué, mucho de esto, ¿sí? Entonces yo les voy a pedir que estén ahí listos, ahí en Lucas en el capítulo 9, pero sin duda una de las cosas más difíciles que podemos experimentar en cualquier área de nuestra vida, en cualquier nivel de relación, es el rechazo. ¿A poco no? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? O sea, ahora sí que te baten, ¿no? Que empiece a haber, eso son cosas muy difíciles, ¿verdad? Nuestras reacciones cuando empezamos a experimentar un cierto rechazo, ¿verdad? Pueden ser muy variadas. Esto depende en buena medida pues del temperamento, de las inclinaciones naturales que tiene cada individuo, pero van desde un desánimo, ¿verdad? Puede ser una tristeza muy profunda, otros puede ser un enojo, ¿verdad? Una frustración, en otros el rechazo puede ser una desesperación y hay una larga lista de etcéteras. Y no es sencillo manejar el rechazo. ¿Qué es en sí el rechazo? Bueno, lo podemos definir como una resistencia que intenta hacer que se retroceda, ¿sí? O sea, algo viene, si lo hablamos así de bulto, ¿verdad? Algo viene y trae su inercia y el rechazo a eso es que venga otra fuerza y la detenga, pero no nada más con la idea de detener ahí, no nada más con te bloqueo, sino es de que te aviento para atrás. O sea, vienes pero te echo para atrás, ¿sí? Se puede leer, se puede entender como una oposición o un desprecio hacia una persona o un grupo de personas. Lo anterior era algo más físico, ¿no? O sea, que viene, es como cuando a alguien le hacen alguna transfusión, ¿no? No transfusión, sino un trasplante de algún órgano. Y ya aparentemente todo está muy bien, ¿no? Y le pusieron el hígado o el riñón o lo que sea. Y se tienen que esperar un tiempo, ¿cierto? Porque a veces, ¿qué es lo que hace el cuerpo con ese órgano? Lo rechaza. O sea, lo quiere aventar para atrás, reacciona el cuerpo y dice, no, aquí nomás no, aquí no vas a avanzar, ¿verdad? Entonces, repito, es difícil sobreponerse cuando empieza a ser un rechazo sistemático. A veces uno va y dice, pues lo peor que puede pasar es que me digan que no. Pero cuando hay implicaciones mayores y que empieza a ser sistemático, es distinto. ¿Saben lo que le estoy diciendo, no? Entonces, fíjense, a partir de esta parte de aquí el Evangelio de Lucas, ya hay un cambio muy, muy fuerte en lo que es el ministerio del Mesías, ¿verdad? La ciudad que había sido como su cuartel general, así como que el centro de operaciones, Capernaum, pues ya a partir de ahí dejó de serlo. Y a partir de este momento, él se encamina a Jerusalén. O sea, él ya a partir de aquí va de camino a Jerusalén y bueno, es a partir de eso es en donde ahora viene a ser, no quiero decir como su base, porque es que Jerusalén no era.
hizo varias incursiones por ahí, pero se quedaba sobre todo en una aldea en Betania, que estaba muy pegado a Jerusalén, ¿sí? Y de ahí iba y salía y se movía hacia algunas otras aldeas, pero ya no era hacia el norte, ya ahora se estaba dirigiendo hacia el sur. Y aquí Lucas empieza a registrar a partir de aquí como una especie de bitácora todas las cosas que se fueron dando en el camino a Jerusalén, ¿sí? Como todas las vueltas que se dio a Jerusalén, todo eso lo empezó ya como que a llevar un registro más ordenado. No que lo anterior no haya sido ordenado, es muy ordenado desde el principio, pero aquí ya es más como un tipo de bitácora, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante ubicar, por ejemplo, que desde aquí hasta el versículo 37 del capítulo 10, o sea, una buena parte más, se desarrolla dentro del territorio de samaritanos o dentro de Samaria. Fíjense bien, esto es muy importante. De aquí, de este versículo que empezamos, hasta el capítulo 10, versículo 37, todo lo que lean se está desarrollando dentro de Samaria, dentro de un territorio de samaritanos. La pregunta es, ¿quiénes eran los samaritanos? ¿Sí? Porque luego oímos, no, pues que el buen samaritano. De hecho, toca este pasaje más adelantito, precisamente en tierra de samaritanos, ¿verdad? Pero no, es un buen samaritano, y a veces como vamos acuñando algunas frases, no, palabras que no sabemos cuál es el trasfondo. Pero bueno, los samaritanos eran descendientes de israelitas, pero de matrimonios mixtos. Ustedes se acuerdan que hubo un tiempo en que el reino de Israel o toda la nación de Israel se dividió. ¿Ok? Se dividió en dos reinos, el reino del norte que eran 10 tribus y el reino del sur que eran 2 tribus. Se quedó ahí. Y por muchas cosas que nosotros podemos ver, esencialmente era desobediencia, idolatría, el Señor juzgó a la nación de Israel, a las 10 tribus. Aquí no eran completos. Y nosotros, por eso es muy importante que nosotros veamos el libro de los reyes, las crónicas, los profetas, de una manera ordenada y tratar de ubicar los tiempos, en dónde estaba quién, cuál de los profetas profetizó en dónde, en qué tiempo. Me explico, porque todo eso nos deja ver, pues, cómo estaba el asunto. Y vez tras vez, ¿verdad? Se levantaban profetas. Ahí tienes a Elías. Él estuvo profetizando en Israel, no en Judá. Él estaba en el norte, no en el sur. ¿Sí? Y ahí, ¿verdad? Él, Eliseo y muchos otros, pues, hablándoles a los reyes, hablándole al pueblo que se volvieran a Dios. Historia larga, hecha corta, no obedecieron. Se resistieron más y el Señor, bueno, dijo, pues les voy a mandar a Asiria, ¿ok? Vienen del norte, les ponen una zapatiza terrible, porque eran terribles los asirios, de hecho todavía. Todas las decapitaciones que vemos, todo ese odio hacia el pueblo de Israel, bueno, no es nuevo el asunto, ¿sí? El caso es de que vienen ellos y se llevan cautivo. Obviamente hay tremendas guerras, cosas espantosas, y se llevaron cautivos de casi todas las tribus, casi todas las ciudades, ¿sí? Se los llevaron de ahí, como cuando los de Babilonia, pero eso fue después, ¿verdad? Del reino del sur. Entonces la tierra quedó pues deshabitada. Y los asirios dijeron, ok, pues vamos a mandar a habitar esa tierra, ¿verdad? Y mandaron de distintas naciones, los mandaron para allá, pero el relato en Reyes nos dice que cuando esta gente fue enviada para poblar a Israel, dice que Jehová envió leones, ¿sí? Y la pasaron muy mal. Y la gente entendió que era un juicio de parte de Dios. Ahora fíjense que, entre paréntesis, el león asiático es distinto al león africano.
El león africano es más grande, el león asiático son más chaparritos, son más chiquitos, ¿sí? Pero son más bravos, son más, son más rudos. Entonces, entendieron esto y dijeron, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que esta es tierra de Dios. Entonces, tráele a su pueblo. Entonces, regresaron a muchos israelitas y de ahí hubo matrimonios mixtos, ¿sí? Se empezaron a casar israelitas con no israelitas. ¿Y qué es lo que Dios les había dicho a los israelitas? Que no hicieran eso. Y se mezclaron, ¿sí? Se mezclaron, entonces adoptaron y ellos crearon su propia forma de adoración, crearon un tipo de paganismo, ¿verdad? Una mezcla de paganismo con judaísmo. Porque sí, el Dios de Abraham, nuestros ancestros, pero también adoraban otras cosas. Y por eso después los judíos veían a los del reino del norte con muy malos ojos. Porque ellos, el judío, o sea, el reino del sur como que se mantuvo por un tiempo más celoso aparentemente. Entonces, ahí se hizo una pugna y se odiaban, ahora sí que como decía aquel, se odiaban con odio jarocho, ¿sí? Se odiaban pero a muerte. Fueron rivales, los samaritanos fueron rivales. Siempre se le oponían a Israel, aun cuando eran medios parientes, ¿sí? Ellos inventaron, como dije hace un momento, su propia forma de culto, ¿verdad? Y eran considerados como impuros por los judíos, ¿verdad? Y eran tan aborrecidos que la mayoría de los viajeros judíos preferían dar una vuelta tremenda, ¿sí? A cruzar territorio samaritano. Por eso ustedes ven allá en Juan capítulo 4 cuando el Señor dice que le era necesario pasar por Samaria. Se lo veía como una necesidad, no como una necesidad de él, pero era una necesidad para la gente de Samaria. Y esto nos enseña mucho. Hay gente que nosotros podemos pensar que es aborrecida, que ya no tiene remedio, lo podemos pensar que es de lo peor, sin embargo es necesario que escuchen la palabra de Dios. ¿Sí lo alcanzan? A ver. Es necesario que escuchen el verdadero evangelio de la gracia. ¿Sí? Entonces, bueno, a fin de formarnos una idea un poco más clara del alcance de esta amargura que había entre judíos y samaritanos, Josefo, que es un historiador judío, ¿verdad? Él escribe, ¿verdad? Frecuentemente habla dice que de los judíos galileos, o sea, los del norte, o sea, israelitas de pura cepa, pero que vivían en el norte. Dice que cuando ellos iban en camino a Jerusalén para ir a alguna fiesta y que pasaban por Samaria, que el resentimiento era tan implacable de los samaritanos hacia esos peregrinos judíos, que en vez de ser hospitalarios con ellos, trataban de estorbarles el viaje en cualquier forma posible. Dice, aún el punto de asesinar a algunos de ellos. O sea, por aquí van a pasar, pues les vamos a hacer esto y les vamos a poner esto y se las vamos, ¿verdad? Hasta los emboscaban y los mataban. Entonces, era un insulto entre judíos que se dijeran samaritano. Y al Señor se lo dijeron, eres samaritano, eres impuro, ¿sí? De hecho, a los samaritanos les decían perros. Eso se lo dijeron al Señor. ¿Sí? Entonces, por decirlo de alguna manera, el Mesías había tenido un tiempo de popularidad en la parte norte de Israel, en la región de Galilea, ¿verdad? Entre judíos, pero ya aquí esta etapa ya venía a ser distinta porque a partir de aquí, como dijimos en un principio, ya se empieza a caracterizar por un rechazo sistemático hacia él como Mesías. Entonces, uno pudiera pensar, bueno, no es extraño que este rechazo empiece con los samaritanos, ¿no? Gozaba de popularidad con los judíos, al menos en Galilea, ¿sí? De donde él era, donde había hecho todo lo que estuvimos viendo con anterioridad. Pero a partir de aquí, fue ahí, ¿no? Ahí con ellos. Entonces,
pues esto fue la constante, ya, a partir de aquí, rechazo, tras rechazo, tras rechazo, de unos, de otros, de otros, de otros, ¿verdad? Hasta que Él puso su vida en la cruz. Toda la sección anterior, ¿verdad? Trató de la autenticación de Jesús, de su ministerio en Galilea. Es decir, ¿qué es autenticación delante de la gente? Que ellos vieran que era algo auténtico, que era genuino, que venía de parte de Dios, ¿verdad? O sea, el perdón de pecados. Todas estas cosas que eran prerrogativas de Dios, o sea, cosas que solamente a Dios le correspondía, Él lo manifestó, Él lo hizo ver que bueno, era auténtico su ministerio, que no era ahora sí que no era un falso, ¿no? Pero ya aquí, ya la autenticación ya no es el tema, aquí ya es la aceptación, ¿sí? Aquí ya no es eso. Entonces, Jesús no fue aceptado por la mayoría de la nación. Y es aquí en donde nosotros debemos de tener ese balance, porque hay veces nos quedamos con, ¡ay, mira, venían las multitudes!, ¿verdad? Y sí, bueno, cuando entró a Jerusalén dijeron, Hosana, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí, pero 3 o 4 días después ya estaban gritando, crucifíquenle. No mucho más, fue 2 días después. La misma gente que le gritó, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero ya llegaremos ahí, ¿sí? Entonces, fíjense bien aquí, esto que les voy a decir es una parte muy clave de toda la introducción que se está haciendo, es que él, al saber que ya a partir de aquí iba a ser un rechazo sistemático, entonces él empieza a enseñar a sus seguidores, a sus discípulos, cómo deberían de vivir a la luz del rechazo, de la oposición, porque ellos habían visto toda la otra parte, ¿sí? Recuerden que los discípulos tenían un muy claro registro de la popularidad del maestro. Iban, ¿verdad? Los miles, el alimento, todos lo seguían. Eso era lo más fresco que ellos tenían, ¿sí? La aceptación, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera servir a alguien que tiene ese nivel de aceptación pública, ¿verdad? Aunque podíamos ver que era algo muy cansado, hay testimonio de ello, ya lo vimos, ya lo estudiamos, pero al mismo tiempo era reconfortante, ¿no? De hecho, hasta se podían sentir algo orgullosos. No, pues yo ando con Jesús, yo ando con Jesús, yo ando con Jesús, ¿verdad? Gozaba de mucha popularidad, pero a partir de aquí ellos iban a tener que aprender, ahora sí que el otro lado de la moneda. Y aquí es en donde el Señor les empieza a enseñar. Por eso a partir de aquí, hasta el capítulo 19, el versículo 27, el contexto de toda esa enseñanza se da de camino a Jerusalén, ¿sí? Y precisamente en ese marco en donde el Señor les está instruyendo a sus discípulos a fortalecer su confianza, a afianzarse en Él, ¿sí? A que se sostengan firmes de las convicciones. Y mis amados, eso es algo muy importante que nosotros necesitamos tener, porque los tiempos a veces se vienen muy bien, pero a veces son tiempos difíciles, a veces yo no estoy diciendo que a veces es que estás pasando prueba tras prueba, puede ser, pero de repente puedes estar entrando por una zona de sequedal. A veces el mismo Señor te lleva ahí y te deja ahí en el desierto para que te hagas más fuerte, pero es ahí en donde necesitamos convicción. O sea, nuestras convicciones se van a mostrar esencialmente en tiempos difíciles, en tiempos de prueba. A mí luego nuestros pastores a veces nos preguntan, ¿verdad? U otros hermanos, otros pastores, amigos de otras casas de oración incluso, o de otros lados, y en un deseo genuino por saber cómo están las congregaciones que pastoreamos, y me dicen, ¿y cómo está la iglesia? ¿Están creciendo? Y una vez yo les respondí a esto, ¿verdad? Y después dije, mira, es esto. Ahora sí que sin querer queriendo, ¿verdad? Me dijo, ¿cómo está nuestro pastor, no? Chuy nos preguntó, ¿y cómo está la iglesia? ¿Cómo están en San José? ¿Cómo están en La Paz? Le dije, pues, ahí van, les digo, o sea, yo veo que cada vez hay más que están pasando tiempos difíciles.
y que o sea, están bien agarrados, o sea, pasa ese tiempo difícil y están más sólidos. Y me dijo, están creciendo entonces, están madurando, dice, de eso se trata el asunto. Y yo dije, mira, pues gracias a Dios, ¿no? O sea, vamos creciendo y el crecimiento en ese sentido se mide por ahí, no es en la cantidad de gente, sino en cómo responde la gente, cómo responde la iglesia, los hermanos a los tiempos difíciles. Pueden venir muchos, pero pues, se nubla tantito y luego, no va a haber reunión, ¿verdad? Sí, tenemos esto. Ay, no, fíjate que no pude ir. O cualquier cosita y al ratito andan reclamándole a Dios, ¿verdad? Eso no muestra un crecimiento. No sé si me estoy dando a entender. Y eso es algo muy importante que hemos entendido que como iglesia debemos aprender. Porque no nos tenemos que preparar para que nos vaya bien. Ciertamente para no perder piso en algunas cosas, pero esencialmente nos debemos de preparar para los reveses. Para cuando vengan que estemos sólidos, ¿sí? Para que no le pasen como al Canelo, ¿verdad? Que pues, todo bien, publicidad, pero a la hora que le ponen a alguien le pusieron una caneliza, ¿no? O a cualquier otro, a ver cómo se pone el asunto el sábado, ¿verdad? Pero bueno, entonces, bueno, después de todo, es en la oposición en donde se hacen evidentes nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades, ¿sí? Es ahí. Cuando algo se opone es cuando nos sale lo mejor, pero también nos puede salir lo peor. Entonces vengan conmigo, por favor, ahí al versículo 51 de Lucas 9. Lucas 9, 51. A partir de ahí nos vamos a ir hasta el versículo 62, más o menos. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, ponga mucha atención a esto, Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, se afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Noten que primero dice cuando se cumplió el tiempo. Sí. ¿Se acuerdan que muchas de las cosas, incluso cuando lo intentaron en un principio, que hubo quienes buscaron matarle? Dice, porque no era el tiempo, no se había cumplido el tiempo. O sea, Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Todo tiene su tiempo. Y eso es algo en lo que nosotros debemos de descansar, mis amados, en los tiempos de Dios. Y que podamos discernir los tiempos. Dice, bueno, no se había cumplido el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmar el rostro es una expresión para decir, tomó una firme determinación. O sea, es el tiempo y ¿qué es lo que hizo? Tomo una firme determinación. No me voy a echar para atrás ya. Voy a avanzar. Así como Pablo cuando ya iba a regresar a Jerusalén y que llega, ¿verdad? Por ahí antes de llegar a Jerusalén y ahí con el profeta Agabo y sus hijas, ¿verdad? Dice, no, pues ¿de quién es este cinturón? Pues al dueño de este cinturón le van a dar una tremenda tunda. Le va a ir mal, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo Pablo? No declares negativo. ¿Qué fue lo que hizo? Afirmó su rostro y fue a Jerusalén. Pues yo ya sé. Ya el Señor ya me había dicho, ¿sí? O sea, y lo mismo aquí el Señor, o sea, él siguió, el apóstol Pablo, él siguió el ejemplo del maestro, afirmó su rostro, cuando ya es el tiempo, vámonos, ¿sí? Afirmar el rostro. Entonces él sabía perfectamente que era necesario lo que tendría que enfrentar próximamente. ¿Se acuerdan que en los par de temas anteriores tocamos ese punto? Era necesario. Es necesario que el Mesías padezca. Es necesario. Y vimos que ser necesario quiere decir suplir algo que hace falta. ¿Sí? Entonces, esto nos enseña la necesidad precisamente que tenemos de convicciones sólidas, de convicciones bien arraigadas a su palabra, ¿verdad? Porque lo cierto es que de una forma o de otra, pero de manera constante, le vamos a estar dando la cara a situaciones que no queremos darle la cara.
vamos a estar enfrentando cosas que luego no queremos enfrentar, en cualquier área. ¿Cuántos hay cosas que es de tu trabajo que dices, me cae gordo hacer esto? Le huyo como a la peste. ¿A alguien le pasa así? Que dices, ay, eso. Pero llega un momento, y a veces así como que lo ves venir y le haces así, le das la vuelta y dices, pero sabes que inevitablemente se va a llegar un tiempo en que a eso le tienes que hacer frente. ¿Sí o no? Y lo vas a hacer, pero pues tenemos que afirmar el rostro, ¿verdad? Así es en muchas cosas, en los tratos de Dios para con cada uno de nosotros. Así es. Entonces, fíjense que Lucas escribió esto muchos años después de ya la muerte, la resurrección, la ascensión. De hecho, ya después de estar operando la iglesia por algún tiempo, fue que Lucas empezó a escribir. Y deben de notar que el énfasis que él hace no recae sobre la muerte o sobre la cruz. Aquí en ese versículo, el énfasis recae en la ascensión. Dice, era el tiempo en el que había de ser recibido arriba. Fíjense. O sea, ya aquí ya está, él ya se fue mucho más allá. Obviamente el Señor, pues, él no perdía de vista la cruz. Pero la atención del Señor no estaba en la cruz, y eso lo deja muy claro Lucas. ¿Sí? Y esas son de las cosas que nosotros tenemos que ver. Pónganme mucha atención en esto. Que Lucas no dijo ya, porque era necesario, ¿verdad? Iba a ir el tiempo de que lo crucificaran. No dice eso. Era el tiempo de que fuera recibido arriba. Es decir, eso implica su muerte, su resurrección, el ir y hacer las paces, ¿verdad? Y el hecho de que él fuera recibido arriba y enviara al Espíritu Santo, esa es la garantía de que la redención fue hecha. ¿Sí? Esa es la evidencia. Teológicamente, esa es la evidencia más grande que hay de que la redención fue hecha, de que el sacrificio de Cristo fue aceptado. ¿Qué cosa? Que Él se sentó a la diestra del Padre y que envió al Espíritu Santo y que ahora mora en el creyente. Para eso fue enviado como un consolador y para dirigirnos. ¿Sí? Luego hablamos más de eso. Entonces, Él tenía puesta la vista el Señor Jesús en la resurrección, en la glorificación. Un comentarista dice lo siguiente con respecto a esto. Dice que Él comprendía que la cruz era un peldaño hacia la corona. O sea, no veía la cruz como, hasta ahí ya llegué, ¿no? Dice, la cruz es solamente un peldaño para la corona. Eso es lo que este comentarista acertadamente dice. Vayan a Hebreos capítulo 12, versículo 2, yo se los voy a leer en la versión, es una paráfrasis, la de Dios habla hoy. No me hace muy feliz en muchos textos, pero aquí lo explica muy bien, hace una buena paráfrasis de este versículo de Hebreos 2:12. Dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios, o sea, en el lugar de poder, en el lugar de supremacía, ¿sí? A la derecha, a la diestra de Dios. Versículos 52 y 53 de Lucas, los leemos, dice, y envió mensajeros delante de él. ¿Qué hizo él? Se envió mensajeros. ¿Qué es lo que hace un mensajero? Lleva un mensaje. ¿Cuál era ese mensaje? A ver, un mensajero, aquí en este caso era un heraldo. ¿Cuál es el mensaje que llevaban? El rey viene. El rey no viene porque está el rey. Entonces, para que lo pudieran aceptar, no, ay, bueno, ya acepté a Cristo, no me estoy refiriendo a eso, no estoy hablando de eso, sino que lo escucharan, ¿sí? Entonces dice que envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, como avanzando, ¿no?
Ellos llegar, ¿en dónde nos vamos a quedar? Vamos a comer aquí, así, 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 asado. Y pues a ver alguna sinagoga, algunas, y pues aquí no hay sinagogas. ¿Sí? Aquí no hay sinagogas. Entonces pues va a ser público el asunto. Entonces ellos fueron a ver todo eso. Versículo 53 dice, mas no le recibieron. ¿Qué hicieron los samaritanos? Lo rechazaron. No le recibieron. Y da la razón, dice, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Es decir, ¿por qué él, o sea, literalmente es, ¿por qué lo rechazaron? Dice, porque iba de camino a Jerusalén. ¿Y qué es lo que se hacía en Jerusalén? Iban a adorar. De hecho, iba de camino a las fiestas de la Pascua, a celebrarla en Jerusalén. Entonces ellos dijeron, no, tú vas a celebrar allá. No, no, no. ¿Y se acuerdan de una conversación muy interesante que tuvo con la mujer samaritana? Cuando llegó ahí al pozo de Jacob, ¿sí? Que él llegó, dice que era como a mediodía, no sabemos en qué época era, pero ha de haber estado haciendo calor. Y pues que se sentó, ¿verdad? Y bueno, era una actividad propia de las mujeres ir a sacar agua al pozo, pero normalmente hacían eso muy temprano en la mañana, ¿sí? Entonces esta mujer ya fue a mediodía, cuando ya no habían otras mujeres, seguramente porque le hacían bullying, ¿no? Sufría de rechazo. Acuérdense que no tenía muy buena fama y la rechazaban. Entonces fue a mediodía, estaba a la hora que no había nadie ahí. Ella fue a sacar agua, ya se recuerdan de esa conversación, ¿verdad? Y cuando él empieza a hablar acerca del don de Dios, de la vida eterna, ¿verdad? Y él como el dador de la vida, ella inmediatamente le sacó religión. Para empezar se sorprendió, ¿se acuerdan? Y les dijo, tú siendo judío, ¿me hablas a mí que soy mujer samaritana? O sea, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. O sea, para empezar, yo soy mujer y tú eres hombre. Y acuérdate que culturalmente no está bien que los niños le hablen a las niñas. Número uno. Número dos, tú eres judío y yo samaritana. Nos aborrecemos, ¿te acuerdas? Y el Señor no le dijo nada. Si conocieras, ¿verdad? ¿Quién es el que? Ay, sí, ay, sí, muy, ¿no? Y fíjense, él empezó a sacar historia. Ustedes dicen, ¿verdad? Que se debe de adorar allá en Jerusalén, pero nosotros aquí en este monte, ahí en Jesirim, ¿no? Aquí es en donde adoramos nuestros padres, o sea, Elías y todos ellos, aquí pasó todo eso, ¿verdad? O gran parte, y ustedes dicen que allá en Jerusalén. ¿Se acuerdan qué fue lo que les dijo el Señor? Pues no es ni en este monte ni en Jerusalén. O sea, no es el lugar. Es la condición de la persona. Dice, los verdaderos adoradores no se trata de un lugar en particular, pero esa es una historia y preciosa, por cierto, que ahorita no vamos a desempaquetar, solamente les quería decir esto. Este versículo 53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén o porque iba de camino a Jerusalén. Esto implica que ellos pudieron haberlo recibido, fíjense. O sea, si él no hubiera estado dispuesto a ir a Jerusalén, no, aquí nos quedamos y le paganeamos, órale, ¿para qué vas a la iglesia, hombre? Aquí quédate. No, pues es mucho ir hasta allá, ¿para qué vas hasta allá? Aquí, mira, lo hacemos, y al cabo Dios está en todos lados. No te tienes que congregar en ningún lado. No, pero es que, no te preocupes, aquí quédate. Y cuando firmas tu rostro y dices, no, lo siento, ahorita no puedo hacer esto. Uy, sí. Y ¿cuántos los han rechazado por eso? Bueno, al Señor se le aplicaron. Los pudieron haber recibido, ¿verdad? Ellos veían en él mucho de lo que estaban deseando y bueno, ellos también sabían que ya había tenido algunos altercados con algunos de los líderes religiosos, con algunos de los fariseos, con algunos escribas, ellos ya sabían que se habían dado un entre, ¿verdad? Pero bueno, eso les resultaba algo atractivo de Jesús, pero su determinación de ir a Jerusalén, su convicción, fue lo que lo hizo inaceptable.
Y eso es lo que nos ocurre. Eso es lo que le ocurre al verdadero discípulo. Su convicción lo hace inaceptable ante los demás. Cuando tú ya no le sigues la corriente a los demás, puedes llegar a un cierto nivel de relación superficial. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo? Sí, sí, claro que sí, podemos, sí, claro que sí. Pero ya cuando ya se trata de convicciones, ¿verdad? Bien, se saca la espada. Y a veces hasta se tornan agresivos. Y ahí es en donde nos da pena. Y ahí es en donde nos agachamos. Y ahí es en donde nos callamos. Y ahí es en donde luego nos hacemos a un lado. Y así como que no. Entonces no voy a Jerusalén, me quedo aquí. ¿Lo ven? Aquí me quedo. Me hago aceptable. Porque el rechazo es algo difícil de manejar. Entonces, ven. Su aspecto era como de ir a Jerusalén. Versículo 54. ¿Vamos bien hasta aquí? Ya mero terminamos, ¿eh? No más que acabe. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, ¿ustedes se acuerdan cómo les decía el Señor a ellos? A este par de hermanitos, porque eran hermanos. Boanerges, hijos del trueno. Hijos del trueno. Eran tremendos, eran de armas tomar. Ellos fueron de los primeros, ellos habían sido discípulos de Juan el Bautista, ellos fueron de los primeros discípulos de Jesús, y eran hombres recios, ¿sí? Pero fíjense bien, vamos a estudiar algunas cosas aquí. Acuérdense, la semana pasada, creo, o la antepasada, Juan fue el que tomó una actitud así como, este no nos sigue, ¿verdad? Y le cambió cuando el Señor los empezó a confrontar, luego Juan, o sea, Pedro también era impulsivo, pero Juan no nada más era impulsivo, también era de armas tomar, les digo. Dice, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Cuánto les gustaría ese ministerio? Chamuscadores. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? Fíjense, ahí está en Reyes, ¿no? Y acuérdense que Elías ahí, ¿verdad? Estaba ahí en alguna sombrita, ahí en el cerro, viendo para abajo, así bonito el paisaje, ¿verdad? A lo mejor estaba tomando una coca, o no sé, alguna limonada, yo no sé qué estaría haciendo ahí, pero estaba relax. Y llegaron enviados del rey Acab, ¿verdad? Que era al que Elías le tenía que poner en su lugar y darle el mensaje de parte de Dios. Pero llegaron con una actitud muy arrogante y dice, pues, vente, bájate, vámonos, órale. Y le dice, bueno, pues si yo soy Elías, si yo soy hombre de Dios, pues que descienda fuego. Y chamuscó, dice, al capitán y a sus 50. ¿Sí? Imagínense el olor a carne quemada. Y no es que se evaporaron, ahí se quedaron. Y ahí Elías viéndolos. Qué estómago de tipo, ¿no? Y al rato llegan otros 50, también así. Pues acá la misma se las aplicó, 100 chamuscados ahí. Sí, puro chicharrón ahí. Y llegan otros 50, ¿se acuerdan de eso? Pero ya en otra actitud. No, mi señor, no te enojes. Ya le dice el Señor, ya estuvo, mano, ¿verdad? Ve con ellos, no pasa nada. Pues ellos tenían esa actitud. Sí, ahorita van a ver, ¿quiénes que nos chamusquemos a todos estos? Entonces aquí el Señor, fíjense bien, lo que estaba haciendo cuando llamó a Jacobo y a Juan, Él los llamó hijos del trueno, Él sabía lo que le estaba diciendo, Él los conocía, porque tenían una disposición muy fiera, ¿no? Y este desagrado entre judíos y samaritanos, y el hecho de que habían rechazado a su Señor, para ellos, miren, a ellos ya les era más que justificable desearles la aniquilación. Los judíos, samaritanos, rechazan al maestro, que se los chamusquen ahorita, que los calcine, ¿verdad? Se lo merecen.
O sea, ellos tenían el precedente del Antiguo Testamento. Por eso le dijeron como Elías. Nada más que había otra intención. Ellos tenían, repito, muy presente la vida de Elías, ¿verdad? Pero ahora, imagínense, hacía poquito lo habían visto en el monte de la transfiguración. A lo mejor ya hasta se les había olvidado esto, pero lo traían fresquecito. Hacía unos días habían estado con él, o sea, con Jesús, con Moisés y con Elías. Lo vieron físicamente, lo vieron. No nos dice si hablaron o no. A lo mejor hasta se infartaron, pero estuvieron escuchando porque hubo un diálogo, una plática ahí. Sí, y estarlo viendo, lo traían presente, ¿verdad? Y no se identificaron con Moisés, ¿no? O sea, no se identificaron con la palabra acá, con la ley, no, con los profetas, ¿verdad? Eso es lo que representaba Moisés y Elías. Y el Señor estaba en medio, ¿sí? La ley y los profetas. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Y el Señor en medio uniendo todo. Pero ese es otro tema. Entonces, las motivaciones nomás eran distintas a las de Elías. El ministerio y las motivaciones eran distintas, ¿sí? En este caso de ellos, fíjense, ellos tenían un deseo de revancha por el rechazo que sufrieron. Y hay quienes luego dicen eso, y hay luego quienes desde los púlpitos dicen muchas tonterías. Y uno de los sistemas, el famosísimo multicitado G12, esa es una de las cosas que tiene. Tú dices, no, aquí te das cuenta del fraude espiritual que es, y cuando les dices voy para afuera, entonces te maldicen. ¿Qué onda con eso? Pues no saben de qué espíritu son. ¿Sí? Y así otros, ¿no? No nada más ese sistema. Pero bueno, ellos tenían un deseo de revancha, ¿verdad? Les pegó en el orgullo. O sea, como que estos inmundos samaritanos, ¿quiénes se creen? Si nosotros somos discípulos del Mesías, ¿cómo se atreve a rechazarnos? A rechazarnos y a rechazarlo a él? No. Ellos querían revancha. No fue un celo santo, ¿sí? Y luego a veces surgen esas cosas, ¿no? ¿Qué, no sabes quién soy yo? Le ocurrió en alguna ocasión a un famosísimo cantante. Hizo una sala de aeropuerto, ¿verdad? Nos cuentan que el avión se retrasó y él tenía que irse y se desesperó, y pues si se retrasa, ¿qué haces? ¿Qué hacen, Mari? Pues nada, ¿te aguantas o te aguantas? ¿Verdad? Y se para ahí en el mostrador, va, y le dice, ¿qué? ¿No saben quién soy yo? Y la señorita dicen que fue pues, con mucho aplomo, ¿no? Y dice, no, pues no sé, oigan, ¿alguien sabe quién es él? Porque no, yo creo que no sabe, se está preguntando, y no, lo avergonzó, ¿no? La muchacha, pero bueno. Pero ese es el resultado de ese, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos rechazas? Eso es algo, es una reacción de enojo que tenemos a veces cuando nos sentimos rechazados. Y fíjense que el Señor estaba con su rostro afirmado en ir a Jerusalén. O sea, no se inmutó. Eso no quiere decir que no sintió feo, ¿no? Pero él ya sabía. No. O sea, no es así. A eso es verdad. Pero fíjense, pongan atención, porque ahí estaba Juan. Pero tiempo después, no mucho tiempo después Pedro y Juan y otros fueron a Samaria y ahí predicaron el Evangelio y recibieron el Evangelio. Vean Hechos 8, fueron a Samaria, anduvieron ahí. Entonces imagínense, a lo mejor cuando volvieron a ver a Juan, dijeron, ahí viene el ministerio de chamuscadores, ¿verdad? Aquí vienen los achicharradores. No, o sea, imagínense
¿Cuántas cosas habrá pensado Juan a lo mejor cuando después que estaban compartiendo el evangelio y que, bueno, la Biblia no dice que sí, pero tampoco dice que no, puedo especular que sí pudo haber pasado algo de eso, de que haya reconocido a 2 que 3 de los que le rechazaron y después los vio convertidos al Señor, imagínate. ¿Cuántas cosas pudo haber pasado por la cabeza de él, por la cabeza de Pedro? Decir, ay Señor, de veras, gracias, o sea, luego los acelerones que nos dábamos imagínate donde el Señor nos hubiera dicho, pues órale, denles, y los achicharramos, los hubiéramos mandado al infierno. ¿Se dan cuenta? A veces nosotros hacemos eso con gente. No, no tiene remedio, y le damos y púdrete, casi les decimos, ¿verdad? Y eso no está bien. Entonces bueno, estás rechazando, pero bueno, estaré orando y te seguiré compartiendo. Quizá el Señor tenga misericordia. ¿Cierto o no? ¿Cómo la ven? ¿Se quedaron mudos? Sí. Versículos 55 y 56. Vamos a meterle velocidad. Dice, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, o sea, volviéndose ¿quién? El Señor. Esto quiere decir que estaban en marcha. Sí, pero esa expresión de volviéndose habla de que los encaró y los reprendió con severidad. O sea, como que iba adelante, y ¿quieres que los chamusquemos? Y se volteó y los reprendió, pero dice que los encaró y les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Algunos manuscritos amplían este versículo, es decir, donde les dice, no se dan cuenta de cómo es su corazón. ¿Sí? O sea, hay algunos textos antiguos que nada más están hasta donde dice que él se volvió y los reprendió, pero ya no está otra frase. Algunos sí los tienen, algunos no. Pero no ofende. ¿Está bien? No altera en nada. Y dice, aquí viene la razón, porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, dice, y se fueron a otra aldea. Fíjense bien, que él no se volteó y dijo, sí, vamos nosotros porque estos son una bola de réprobos. ¿Ven que no dice eso? O sea, bueno, allá ellos, pero están vivos todavía. Sí. Dice, no, el Hijo del Hombre no vino para perderlos. Entonces Jesús, Él no vino, mis amados, para destruir a los pecadores, sino, imagínense en dónde nos deja. Porque todos somos pecadores, no es por el hecho de que uno pecó más que otro. Fíjense bien, cuando tenemos un entendimiento de un evangelio de obras, o sea, quiero dejar muy claro algo aquí. Voy a hacer un paréntesis, si me tengo que tomar más tiempo lo hacemos, ¿está bien? Ok. Porque muchas veces decimos, ok, arrepentimiento, eso es lo que la Biblia nos enseña. Arrepentimiento y fe en Cristo. Dice, arrepiéntete de tus pecados. Y está bien, ¿cierto? ¿Y si no te acuerdas de muchos? Pues de los que te acuerdes. Pero es que el arrepentimiento no está basado en cuántas cosas malas hice. El arrepentimiento es cambiar la manera de pensar, y como lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, es que peco porque soy pecador. No me hice pecador pecando. Nací pecador, nací en enemistad con Dios. Y eso es lo que tengo que cambiar mi manera de pensar, porque hay muchos que dicen, no, sí, yo me arrepiento de esto y sé que está mal esto y sé que está mal esto y sé que está mal esto otro, y se dan golpe de pecho y sí lo reconocen. Sin embargo, eso no quiere decir que han puesto su confianza en Cristo para el perdón de su pecado de incredulidad, que eso es lo que condena al hombre. ¿Están aquí?
Que el Espíritu Santo dice que iba a ser enviado para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice de pecado, no pecados. Es de pecado, pecado de incredulidad, porque de la incredulidad se deriva todo lo demás. Del rechazo a lo que la palabra de Dios dice, del rechazo al logos, del rechazo al mensaje de Dios. Eso es lo que hace que el hombre, bueno, desde el inicio, y ahí fue por donde entró el pecado. Nosotros no vemos a Adán y Eva que fueron expulsados del paraíso por marihuanos o por adúlteros o por quién sabe, o por borrachos, ¿cierto o no? No había nada de eso. Entonces, pero ¿por qué fueron echados? ¿Por qué entró el pecado? Por no creerle a Dios. Por no creerle a Dios. Eso lleva al hombre a vivir al pecado. Cualquiera de sus presentaciones. Desde las más sutiles hasta las más escandalosas. O sea, ¿quién necesita más salvación? ¿Un drogadicto, alguien que se mete cada tercer día un jeringazo ahí de heroína? ¿Sí? O alguien que nunca ha dicho una mala palabra, que es muy decente, que nunca, miren, ni el alcohol ha olido. ¿Podrán haber personas así? Muy educadas, obedientes. ¿Habrá personas así? ¿Verdad? Y dicen, pues yo no estoy tan mal, o sea, no hago nada malo. ¿Cuál de los dos necesita más salvación? ¿Por cuál de los dos murió más Cristo? ¿Cuál de los dos necesita más sangre para redimirlo? Los dos son igual de pecadores en naturaleza. El asunto es de que al otro, bueno, pues se ejercitó. Simplemente le afloró más y le dio, ¿sí me explico? Corrió más con esa, pues con una vida de desenfreno, pero el otro tenía todo el potencial de hacer eso. Por eso cuando nosotros vemos esa lista que está ahí en Romanos capítulo 1, terrible, sí, por cierto, eso describe al hombre, y no quiere decir que está describiendo a alguien que hace todas esas cosas. Está describiendo al hombre porque el hombre es capaz de hacer cualquiera de esas, porque es pecador. Y de eso es de lo que el Evangelio tiene poder para salvarnos, poder para librarnos. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? ¿Sí quedó claro el asunto o no? Entonces, pues destruir una aldea de samaritanos por rechazarle no estaba en su agenda de camino a Jerusalén. O sea, él me dijo, no, me van a rechazar, y ahí pues ahí los vamos a exterminar. No, era el predicarles el Evangelio, y lo veía con una altísima prioridad, ¿sí? Y esa altísima prioridad se viene y la vemos en los siguientes versículos, que aquí podría ser todo otro tema, pero como nada más me queda media hora, le vamos a avanzar. Dice, vamos a ir ahí al versículo 57 y 58. Aquí nada más yo quiero subrayar, repito, la firme determinación de Cristo de ir a Jerusalén, ¿sí? Para morir ahí por todos aquellos que pongan su confianza en Él, ¿sí? Y aquí estos versículos que vamos a ver aquí se contrastan con un débil y muy condicionado compromiso de tres supuestos seguidores de Él. Hay tres tipos de personas que vienen aquí que le querían seguir según Él, ¿sí? Es como si Jesús estuviera diciéndoles, miren, mi propia determinación de cumplir la tarea que me fue dada como Mesías, ¿verdad? Sin importar el costo, ese debe de ser el ejemplo de todos los que quieren seguirme. Tener la determinación de seguirme, punto. A cualquier costo. Y lo vemos aquí, versículos 57 y 58, dice, yendo ellos, ¿quiénes eran ellos? Pues el Señor y el grupo, ¿no? Los discípulos. Dice, uno le dijo en el camino, se iban avanzando por ahí, sabían quién era,
Dice, pero uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Fíjense, ¿no? Hasta ahí todo va bien, ¿no? Uno dice, wow. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar la cabeza. O sea, aquí no le está diciendo el Hijo del Hombre no tiene almohada, no está diciendo eso. Aquí se está refiriendo a un lugar en donde reposar. Sí, las zorras tienen sus guaridas, ¿verdad? Las aves, bueno, ellas tienen ahí sus nidos. Yo no te puedo ofrecer eso. Aquí lo cierto es de que este uno que le dijo, sí mostró una iniciativa muy buena, ¿a poco no? Señor, te voy a seguir. Ajá. Pero por la respuesta del Señor, ¿verdad? Ahora sí que exhibió que sus motivaciones, que sus expectativas eran equivocadas. Planeó seguirlo, pero el Señor ahora sí que como dice el Proverbio 53.754, le mató al gallo rápido. Rapidito lo tumbó, ¿verdad? Lo desanimó al hacerle ver que aún debía de hacer a un lado sus necesidades básicas, que sus necesidades básicas no son una prioridad en el ministerio, ¿sí? Ni que Jesús ni sus seguidores, pues ellos iban rumbo a Jerusalén, ellos no tenían un hogar fijo, ¿verdad? Que él iba a Jerusalén, él iba a ser sentenciado a muerte. Porque hay quienes ven eso. Señor, te quiero seguir, ¿verdad? Y a veces somos muy ligeros en los compromisos que pretendemos tomar con el Señor. O sea, una entrega superficial, mis amados, es muy fácil. Pero detrás de eso siempre hay un motivo egoísta. O sea, yo les estoy hablando de gente que incluso ha ido a instituto bíblico y dice, no, es que porque ya no quiero trabajar, ya no quiero estudiar. ¿Cómo la ven? No, pues el ministerio, si supieran. Y para empezar, les dice el Señor, mira, tus necesidades básicas no son una prioridad, ¿eh? No son una prioridad. O sea, Él le dio en el clavo. Entonces, pues le está diciendo a cualquiera que me quiera seguir por cosas terrenales se va a desilusionar. Por eso tú les hablas de esto a los de la prosperidad y uy, qué negativos. Ahí está. Digo, yo no lo estoy inventando. Las necesidades básicas de una persona no son prioridad en el ministerio. Oye, pero uno es un ministro, un ministro del Señor, precisamente. Eso es una de las primeras cosas que tenemos que aprender cuando entramos al ministerio. Eso no quiere decir que el Señor no suple tus necesidades. El punto es de que uno no debe estar buscando para eso, porque cuando uno ya empieza a buscar y se mete al ministerio y lo ve como una forma de vida, es ahí precisamente cuando ya lo ve como una chamba, es ahí precisamente en donde empieza a vender las convicciones. Es ahí precisamente en donde ya no puede afirmar el rostro para las verdades del Evangelio, para mantenerse en ellas, porque pues es la chamba, los diezmos, las ofrendas, de aquí vivo, no, es una buena manera de vivir, dicen algunos, ¿no? Y a lo mejor algunos se la pasan bien, pero esos no son pastores. Y no estoy diciendo que tienes que pasártela mal, no se malentienda, hay un balance, estamos hablando de las motivaciones. Yo lo que quiero solamente reafirmar es que todos aquellos que tienen las motivaciones de obtener las cosas para esta vida del ministerio, siguiendo al Señor, el Señor reprueba eso, les dice, no va por ahí el asunto. Están equivocados, ¿sí? Se equivocan grave, feamente. Versículos 59 y 60 dice, y dijo a otro, fíjense, y aquí el Señor le dijo, hey, sígueme. ¿Se acuerdan de Mateo o de Leví? Él estaba en el banco de los tributos, ¿sí? O sea, tenía una buena lana, tenía muchos ingresos, no estaban muy bien habidos. Pero de repente le dijo, sígueme, ¿y qué fue lo que hizo? Como resorte, ¿sí? Dice, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Esto no está hablando de que estaba en el velorio,
sea, que llegó Jesús al velorio y no está hablando de eso. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Fíjate, qué llamado, ¿no? De entrada planeó obedecer al llamado. Pero, digan conmigo, pero quería hacer algo primero. ¿Sí? Quería hacer algo primero. ¿Qué cosa quería hacer? ¿A qué se refiere con enterrar a sus padres o enterrar a su padre? O sea, lo que este hombre deseaba era recibir la herencia. Deja que primero se muera mi papá, ¿verdad? Para que entonces me pueda heredar los bienes y mira, va a haber para el ministerio, Señor. Sí, lo voy a poder financiar. Pero ahorita no te puedo seguir porque tengo esto que hacer. O sea, sí quiero, pero ahorita no. ¿Sí? Y es por eso la respuesta, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, esto quiere decir, muertos espirituales, ellos pueden enterrar físicamente a los muertos. O sea, tú no te ocupes de esas cosas. Tú no te ocupes o sea, no te preocupes por las cosas de esta vida. Deja, en otras palabras, deja que los incrédulos, deja que los muertos se ocupen de esas cosas. O sea, tú que has creído, si tú has creído, entonces tienes un llamado muchísimo más alto a ocuparte de las cosas de esta vida. Es a predicar el evangelio. Aquí es en donde remarca la importancia de la predicación. ¿Sí lo ven o no? ¿Cómo la ven? Entonces, pues también implica, ¿verdad? Lo que se quiere dar a entender es que proclamar el reino de Dios es algo tan importante que no puede esperar. Así de sencillo. Sí, Señor, sí te voy a servir, pero nada más deja que arregle esto, ¿no? Sí, tengo que hacer primero esto. Y bueno, yo no estoy hablando de que si hay algo en desorden, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del nivel de respuestas que le damos al Señor. No, espérate, sí, pero primero tengo que hacer esto y esto, y luego ya que tenga más tiempo, dice, no estás entendiendo. La prioridad es la predicación del reino, ¿sí? La predicación del evangelio. Y por supuesto, si este hombre hubiera seguido al Señor Jesús, pues a lo mejor se hubiera producido un escándalo, ¿verdad? Ahí en su comunidad. ¿Cómo es posible? Mira nada más qué vida tan desperdiciada. Es un desperdicio tu vida, mano. Deberías, mira, tú pudiendo, tu padre, pues tiene cuántas yuntas, ¿verdad? Y cuántas, no, tú podías ser un hacendado, un empresario, tremendo profesionista. No, es un desperdicio tu vida. Seguir al Señor, qué desperdicio tu vida. Y muchos así lo ven. Versículos 61 y 62, vámonos para el final. Entonces, también dijo otro, fíjense, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. O sea, así como que sí, yo también te sigo, pero dame chance, Señor. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo esto? ¿Verdad? Y esto es una pena, pero eso es muy común, añorar las cosas que quedan atrás. A eso está hablando. Sí, te quiero servir, pero déjame que vaya ahí con los míos. Y es que, añoro eso. Ay, cuánto anhelo eso. Ay, Señor, dame chance, tú sabes. Ándale, tú entiendes, ¿verdad? ¿Verdad, Padre? Oh, Padre. Y tú entiendes, Señor, al cabo sí, tú sabes, pero yo sí te sigo, Señor. Y tú sabes que de mi corazón, dice, precisamente yo sé de tu corazón, pues te estoy diciendo, no eres apto. Es algo muy fuerte lo que está diciendo aquí. Este hombre se ofrecía voluntariamente para el servicio del Señor, ¿sí? Pero quería posponer esos deberes hasta que hubiera hecho sus obligaciones sociales. ¿Sí? Primero, no, en otras palabras, sí, Señor, pero déjame, tengo que atender algunos asuntos antes. ¿Sí? Noten, fíjense esto, cómo es algo bien generalizado, que luego atora a quienes pretenden seguir y servir al Señor. Vean el patrón que hay. Sí te quiero seguir, Señor, pero tengo cosas que hacer. Sí lo quiero hacer, Señor, pero tengo esto y esto me lo impide.
¿Sí? Sí, te quiero servir, pero no estoy listo para dejar las cosas que me dan seguridad, porque no veo claro contigo. Sí, 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 sí te quiero servir. Sí te amo, Señor, te amo. Ay, cómo no he de amarte? Pero no, ahorita no puedo servirte. Ahorita no puedo seguirte. Ahorita no puedo hacer eso, Señor. Ahorita no puedo, no tengo tiempo, entiéndeme, Padre, no tengo tiempo. ¿Sí? Y así se da. Y pueden decir ouch o amén como quieran. Pero este es un patrón, mis amados. Y aquí el Señor subraya el hecho de que su mensaje es más importante que cualquier otra cosa. Que su mensaje es aún más importante que los miembros de la familia. ¿Sí? Que Él no puede esperar. Él no va a esperar. Ah, ok, no, pues ahí cuando quieras, ¿eh? Aquí te espero yo. Ay, gracias, Señor. Yo sabía que tú entiendes. No, Él no es así. Él va avanzando. A veces se tiene la idea esta porque Elías permitió a Eliseo hacer eso cuando él se encontraba arando. ¿Se acuerdan? Pues lo vio y voy a ir y esto, pero fue algo distinto. Era algo distinto. Aquí no se trataba del evangelio. Aquí no se trataba de eso. Era algo distinto a veces. Ahí está, pues también yo soy como un Eliseo, ¿verdad? Elías es figura del maestro, Eliseo es figura del discípulo. Entonces también, no os hagáis. Esto no aplica para eso. Así se oyó bíblico, ¿no? Bueno, entonces el mensaje del Señor es más importante que el de Elías. Así de sencillo, ¿sí? Él demanda una lealtad total. Y como discípulos, no podemos estar con Él teniendo intereses divididos, ¿verdad? Y eso es lo que dice. O sea, es como un labrador que no puede empezar ahí y luego querer regresarse. No se puede, ¿verdad? Entonces, vámonos ya al final. Conclusión, así, sencillo. Cuidemos nuestros afectos. Revisemos nuestro corazón, cuidemos nuestros afectos que no estén anclados a cosas que no estamos dispuestos a soltar para seguir al Señor y ser sus discípulos. Que de otra manera solamente vamos a ser simpatizantes. Es aquí precisamente donde dice, cada quien analícese, cada quien escudriñese a sí mismo. ¿En dónde están tus afectos? ¿En dónde están anclados? Porque sí, Señor, sí quiero de ti, pero no estoy dispuesto a soltar esto. O sea, mis afectos están aquí. ¿Qué tiene de malo, Señor? ¿Lo ven? Entonces aprendemos de él, ¿verdad? Del maestro, del Mesías, precisamente la necesidad de afirmar el rostro. ¿Qué dijimos que es afirmar el rostro? ¿Qué dijimos que es? Determinar, ¿verdad? Tomar una firme determinación, ¿verdad? De seguirle, de servirle, pero sabiendo que en algún punto de nuestra vida vamos a padecer rechazo, a veces de quienes menos lo esperamos. Que el hecho de seguirle a Él lleva un costo, que yo no puedo anclar mi corazón a cosas que compiten con los afectos, que compiten con las prioridades que Él establece. Si Él es el maestro, si Él es el que nos dirige, Él es el que establece lo que es importante, ¿o no? O sea, Él dice, va para acá y va para allá, punto. Es algo, miren, y Eligio, tú estarás de acuerdo conmigo, pero como militares, puede venir tu superior y te da una orden. Puede venir un teniente, ¿no? Tú estás con tu compañía, ¿verdad? Y llega el teniente, el encargado el oficial a cargo, y te dice, vas a hacer esto, y tú sabes que se equivocó. ¿Qué haces? ¿Qué se tiene que hacer, Eligio? Cuando se te da la orden,
Así se obedece. Hacerlo inmediatamente. O sea, no es, a ver, convénceme. Oye, no, pero estás mal. O sea, ahí es expedita. Es obediencia expedita. Te dices, este cuate nos va a llevar, nos va a meter a una emboscada. Esta decisión tomó una pésima decisión. Todos lo sabemos, chavos, prepárense a morir. Vámonos. La diferencia con nuestro capitán es que no se equivoca. La diferencia con el Señor es de que si Él nos dice, dale por acá, ahí es en donde entra el hecho de que le conozcamos, que podemos confiar en Él. Y ciertamente habrán cosas que dices, no me va a gustar, pero ese no me va a gustar es mi carne, es mi orgullo. Son las cosas en donde yo aprecio más que a Él. Que ya cruzaron espadas, mis afectos y los de Él, ya cruzaron espadas y entro en ese conflicto, pero decir, ¿sabes qué? Lo hago a un lado y vámonos. Porque a veces hay que hacerlo así. Y a veces en el caminar con el Señor, escuchen bien, los sentimientos se tienen que hacer a un lado. ¿Sí sabían eso, no? Pero a veces cosas de sentimientos. Y uno a veces puede parecer muy firme o muy duro. Y dices, ay, no importa cómo te sientes, al Señor no le importa. Al Señor, claro que le importa cómo me siento, uno puede decir. Y sí, pero no es la prioridad. O sea, el Señor no quiere que nos sintamos mal, pero su agenda no está determinada y no la determinan nuestros sentimientos. ¿Cómo nos vamos a sentir? El Señor no vino para que sintamos bien, el Señor vino para que creamos. Y esa es nuestra vida de fe, mis amados. Esa es nuestra vida de fe. Ahí es en donde muchos se atoran en esto. El Señor nos perdona y a veces ¿cuántos en algún momento no han sentido el perdón de Dios? ¿Les ha pasado? Que no lo siento porque te sientes chinche, te sientes miserable, te sientes la peor cucaracha del planeta. Lo menos que sientes es el perdón de Dios, pero cuando tú pones tu confianza en Él y pides perdón, confiesas tus pecados, el perdón se recibe por sentimientos o por fe. Aunque te sientas mal, pero dices, yo me sé perdonado, aunque no lo sienta así. Esa es la diferencia cuando nos movemos en esa fe, cuando Él te dice, sígueme. Es que no siento, pues ahí ya te atoraste. Ay, es que me estoy sintiendo así. Ay, es que no sé, no me siento amado. Ay, no me siento de esta forma. Ay, no me siento, ay, Señor, yo quisiera. Sígueme. Entonces dices, ok. Y haces eso a un lado. Porque es por fe. ¿Está bien? Aún sabiendo que vamos a ser rechazados. A veces una orden del Señor nos va a guiar derechito al rechazo de los demás. Pero pensar en que los demás me rechacen, no. Entonces me cambio de cachucha. Entonces, es que son bien intolerantes. Pero bueno, así es. Hasta aquí terminamos con la enseñanza del día de hoy. Vamos a tomar un tiempo para preguntas y respuestas.